Buenos días con todos. Primero que nada, debo agradecer la oportunidad que me dan para hacer esta presentación respecto a los servicios regulados que se refieren a las fuentes de radiación ionizante. Esto es básicamente dirigido a todos los servicios que se hacen, mas no usan fuentes de radiaciones, perdón, sino que prestan los servicios a cuando lo requieren. Eh, la, Estos servicios están regulados de acuerdo a las leyes que existen. Tenemos un marco regulador actualmente conformado por la ley 28028, que es la ley que salió el año 2003, el reglamento de esa ley que salió ese año y después fue modificado en 2008. Tenemos el reglamento de seguridad radiológica y normas específicas sobre servicios, básicamente la de servicios de dosimetría personal, más un texto único de procedimientos administrativos que regula la administración o la gestión de estas autorizaciones. Este es el marco regulador que actualmente nos gobierna para los servicios. Eh, ¿Qué servicios se encuentran regulados en el reglamento? Pues están todo aquel que haga importaciones, tenga que hacer instalación, mantenimiento, reparación, realice servicios de control de calidad en diagnóstico con rayos X o en medicina nuclear, o haga servicios de control operativo de instalaciones, calibración de haces y equipos, análisis radiométrico y dosimetría personal, están bajo el alcance del reglamento de la ley. En el anexo 1 se delinean estos servicios que están bajo el alcance de esta disposición y que requieren una autorización y requisitos que cumplir. ¿Qué alcance tienen estos servicios? En general, cuando uno da una autorización, siempre dice cuál es el ámbito en el cual se mueve. Por ejemplo, cuando se da una autorización de importación, el ámbito está referido a la importación de fuentes y equipos radiactivos o equipos generadores. Todo aquello que emita radiación ionizante está sujeto, si va a ser importado o comercializado, está sujeto a la ley, al reglamento. De igual manera, la instalación, mantenimiento y reparación de fuentes de radiación, ¿no?, que tienen que ver con digamos, con la medición o con la misma producción de radiaciones, está asociada digamos, a este alcance. Del mismo modo, el control de calidad que se hace a los equipos de rayos X médicos y dentales, el control de calidad que se hace en medicina nuclear para el control de activímetros, de cámaras gamma, SPEC o PET, está sujeto también a autorización. Los servicios que se hagan a control operativo operacional en instalaciones radiactivas, por ejemplo, el monitoreo operacional, ¿no? Muchas entidades no tienen, digamos, la posibilidad de hacer con la frecuencia que se requiere el monitoreo operacional de sus instalaciones, pero son exigidas en una licencia. Entonces ellos acuden y recurren a las entidades que tienen este tipo de autorizaciones para que les hagan este servicio, ¿no? El preacondicionamiento de bultos, por ejemplo, cuando se va a hacer, cuando que se tiene que hacer el transporte de material radiactivo, normalmente los usuarios, los que tienen las fuentes, recurren para que le hagan el preacondicionamiento que requiere ciertas condiciones de seguridad. Y también a veces el muestreo para las pruebas de fuga, ¿no? Hay que hacer pruebas de fuga en las fuentes radiactivas, entonces estas empresas también pueden hacerlo porque están autorizadas así, tienen la capacidad para hacerlos. Está la calibración de haces y de equipos de radiación. Generalmente está dedicado a los equipos de teleterapia, ¿no?, donde hay que hacer la calibración de los haces que salen pues, de las unidades de teleterapia. Hay que calibrar los dosímetros clínicos, pero también hay que calibrar los detectores de radiación, que eso alcanza a todo aquel que sea obligado a usar un detector de radiaciones. Los análisis radiométricos, que son menos, digamos, menos requeridos, que se requieren para cuando hagan manipuleo de muestras que pueden o no contener radiactividad y hacer la medición, ¿no? Y los servicios de dosimetría personal, que si bien es cierto, no tiene una relación directa con el uso de fuentes, pero sí tiene la relación directa con la medición de la dosis que se debe hacer a las personas que se exponen a radiación ionizante. Entonces, este es el alcance de los servicios. Estos servicios empezaron, pues, en realidad los servicios se realizaban antes, pero no con digamos, con la obligación ni con
digamos, requerimientos que ahora existen en el mercado, en realidad, ¿no? Cuando se dio la ley 28028 y su reglamentación, entonces esto se movió hacia adelante, y un poco porque también obligó en general a que los usuarios tengan una mayor obligación. Fue una herramienta muy, muy fuerte la ley 28028, que puso digamos, a la vista que había muchos usuarios que no se habían registrado, entonces empezaron a hacerlo. Esto obliga también, lógicamente, a que los servicios se incrementen, porque al incrementarse usuarios, también crece la obligación de que ellos cumplan ciertas medidas de seguridad que normalmente a veces tienen que acudir a los servicios, porque no es, digamos, nadie que tenga un detector va a tener un laboratorio de calibración al lado para calibrar sus detectores. Tiene que acudir a los servicios, ¿no? Entonces, este empuje fue promovido por esta ley. Antes de la ley antes del 2003, que es el año de la ley, la relación era aproximadamente uno por cada 100, ¿no? Esa es la proporción que había, un servicio por cada 100 usuarios de fuentes, ¿no? Como había menos usuarios, había menos servicios. Después de la ley, esto ha crecido. La cantidad ahora más o menos es entre 5 y 7, es lo que se mueve más o menos, es la relación que hay de servicios con respecto a los usuarios de fuente. Anualmente ha habido un crecimiento promedio de estos servicios más o menos en un promedio de 10, ¿no? A lo largo de estos años. Es decir, se puede ver claramente que sí, estos servicios se han incrementado mucho después de la ley. Esta es una representación de, eh, del crecimiento de usuarios en general. En estos usuarios nosotros consideramos a todos, tanto los que usan las fuentes como los que hacen servicios. Entonces ustedes pueden ver que desde el año 2003, que era 1800, al año 2020, o 2000, sí, que es el año 2020, hay 7450. En 2020, al 2021 se espera que crezca por el porcentaje más o menos promedio que crece cada año a 7700 aproximadamente. Es decir, sí hay un crecimiento y por lo tanto los servicios son requeridos. Esta es una progresión anual de los servicios de autorización, de las autorizaciones que se han concedido a las autorizaciones de servicio, ¿no? Perdón, a los servicios que se realizan. Y ustedes pueden ver pues que la tendencia siempre ha sido creciente. Hay años en los que ha habido menores. Lógicamente también los servicios se mueven conforme los requerimientos y conforme la demanda. Y a veces la demanda tiene que ver mucho con la cuestión económica. Entonces los años que influyen, digamos, económicamente en las actividades de todo el país también influyen en estos servicios, ¿no? Por eso ven esas disminuciones, ¿no? Esta es la distribución de usuarios actual. Y ustedes pueden ver que el 7% al año 2020, este es el año 2020, es más o menos 7.12% de todos los usuarios totales. El 7.12% corresponde a los servicios que se ofrecen a las fuentes de radiación, esas son las entidades de servicios, ¿no? También fíjense que en medicina hay el 80%, 81%, digamos, de usuarios que en medicina. Una cosa importante es que los servicios, mayormente en el país, yo creo que en otras partes del mundo debe ser más o menos parecido, está dirigido a la parte médica, es decir, es el que más requiere servicios, tanto en mantenimiento, en servicios de dosimetría, control de calidad, en medicina nuclear, en rayos X. Entonces, hay una buena porción, digamos, de los usuarios que va a requerir estos servicios. Entonces, eso es más o menos para dar una idea de que es un sitio, hay un lugar en donde existe esa posibilidad. ¿Cómo se han comportado, digamos, los servicios en estos años? Hay servicios que se han realizado siempre, incluso antes de la ley, porque es una necesidad. Por ejemplo, la osimetría personal. Ya existía el servicio desde hace más de 45 años, más o menos, ¿no? Y es cierto que había una sola empresa, pero a partir del año 2003 se abrió y hay ahora 6 empresas de dosimetría autorizadas. Pero es un servicio que siempre se ha ofrecido, ha sido demandado porque todo usuario que use fuentes de radiación ionizante debe usar dosimetría, ¿no? Todos aquellos que caigan dentro de los requisitos para esa aplicación de usar dosimetría tienen que usar dosimetría. Entonces, la obligación hace que haya el servicio, ¿no? Y ha habido el servicio hace muchos años.
La importación de fuentes es otro servicio que siempre ha habido, que ha crecido con mayor intensidad, lógicamente, pero ya existía hace 40 años. Yo recuerdo que en los años 80, 90 se daba autorizaciones para importadores, ¿no? Eh, pero esto ha crecido mucho más, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Esto ocurre porque nosotros en el país no fabricamos fuentes radiactivas selladas, ¿no? Excepto las fuentes abiertas que las hace el reactor nuclear. Pero las fuentes selladas no se fabrican en el país, entonces hay que importarlas. Igual que los equipos de rayos X, ¿no? Entonces, la necesidad, pues, de importación siempre ha existido. El mantenimiento y reparación también es otro servicio que debe existir, ha existido, ¿no? Y siempre se requiere que los equipos, por ejemplo, de rayos X, los aceleradores, las unidades o los equipos radiactivos tengan un mantenimiento. Entonces, esto es una necesidad que es actualmente regulada y que existen actualmente pues 104 empresas con autorización, ¿no? Hay otras, digamos, servicios que tienen menos requerimiento. Por ejemplo, el control de calidad de rayos X, que se inició con fuerza a partir del 2003, actualmente tiene 12 entidades autorizadas, ¿no? Eh, y yo creo que aquí todavía existe campo para mayor, digamos, cantidad de empresas, porque la cantidad de equipos es grande. Más o menos estimamos que en el país hay unos, digamos, 10.000 equipos de rayos X que requerirían hacer control de calidad, ¿no? Si ven la frecuencia con que se exige para los equipos de rayos X médicos y hacen la división, pues van a ver que hay lugar para hacer esto, ¿no? El control de calidad en medicina nuclear, ¿por qué le decía menos requeridas? En realidad, no es que se necesite menos, sino que hay menos empresas que tienen este tipo de servicios, ¿no? Y un poco porque de repente las exigencias para hacer este servicio son un poco más, digamos, exigen más inversión. Para hacer control de calidad de equipos de rayos X hay que invertir en los equipos medidores, entonces, digamos, y cuestan, entonces a veces no es posible hacer una inversión si uno no tiene mucha seguridad de que va a recuperarla. En control de calidad en medicina nuclear también se requiere hacer se requiere la autorización para hacer este servicio. Y básicamente va en las entidades de medicina nuclear que actualmente no son muchas todavía, tenemos en el país unas 50 entidades, instalaciones de medicina nuclear aproximadamente. Entonces los servicios pueden ser restringidos en cuanto a ofrecerlos, ¿no? Después la calibración de haces y equipos, que también es otro servicio que requiere equipamiento y de personal que sea calificado para hacerlo. O sea, cualquiera no puede hacer calibración de haces o de equipos, ¿no? Y tenemos actualmente 3 entidades autorizadas. Análisis radiométricos, que es otra actividad regulada porque tiene que manipular muestras que no se sabe si van a ser o no contaminadas, ¿no? Y tiene que usar el fuente de chequeo. Existen 4 entidades autorizadas. En el control operativo hay 11 entidades autorizadas que son las que pueden prestar servicios de monitoreo, preacondicionamiento de bultos, hacer pruebas de fuga, por ejemplo, frotis, digamos frotis, porque ellos no hacen la prueba, sino hacen el muestreo, ¿no? Entonces, esta es digamos, la disposición que hay. ¿Cómo se puede acceder a autorizar unos servicios? Existe actualmente el procedimiento, el texto único de procedimientos administrativos, donde están todos los requisitos para acceder a uno o tramitar una autorización de este tipo, ¿no? Este es un resumen, esta es la forma general. Por ejemplo, en mantenimiento, ¿no? De control operativo, importación, en general, pues se requiere que hay una solicitud que identifique y describe el servicio. Para mantenimiento y control operativo se requiere que tenga personal con licencia para hacer ese trabajo, excepto los importadores que no lo requieren. Se requiere que tengan procedimientos de protección y de emergencia, acorde lógicamente a los trabajos a realizar, y adjuntar los certificados de calibración de monitores de radiación en cuanto lo requieran, por ejemplo, los de mantenimiento, de control operativo, ¿no? Y legalmente el pago de derechos. El control de calidad en rayos X sí requiere un poco más, aparte de describir el servicio, los ambientes, ¿no? Tiene que describirse el tipo de fuentes a los cuales realiza el servicio, el personal con la licencia individual, que es importante,
y los equipamientos con los que va a hacer este tipo de servicios, ¿no? Los protocolos, los medios de seguridad, todos con certificados de calibración vigentes, sus procedimientos de protección, ¿no? Y el pago de derechos. En general, este es digamos, el requisito que se exige para hacer para obtener una autorización en control de calidad. La dosimetría radiación también requiere de cumplir con algunos requisitos administrativos, están descritos ahí, hay que describir el tipo de servicio, la relación del personal con calificación en dosimetría. No se exige que tenga licencia, pero sí que esté calificado como que puede hacer este servicio de acuerdo a la norma PR 001-2011. Debe describir el laboratorio en donde va a hacer los servicios, los sistemas y equipos que posee para esto, los certificados de prueba tipo de los dosímetros, eso pues normalmente lo da el fabricante. El informe de desempeño del sistema, ¿no? Es un informe que debe hacerlo un laboratorio secundario. Tiene que tener los procedimientos de preparación, medición, lectura, evaluación y reporte, las pruebas periódicas, las guías y el programa de garantía de calidad, más el pago de derechos. Esto es lo que debe presentarse, se evalúa y se da la autorización. En general, esta es digamos, la, la, la situación que existe respecto a los servicios. Estos servicios nosotros los consideramos muy importantes porque apoyan y ayudan no solamente al usuario digamos, a que cumpla con sus condiciones, sino también ayudan, digamos, en general a la protección radiológica a cumplir con los requisitos técnicos de protección radiológica, ¿no? Si uno pide un monitoreo digamos, de un ambiente que no requiere tenerlo cada día, entonces las entidades normalmente acuden a los controles operacionales que sí les hacen el servicio y les hacen el informe, o hacer los controles de calidad periódicos o a los equipos de rayos X, es una obligación que si no hubieran estos servicios, el usuario se vería impedido de cumplirlas, ¿no? Entonces, normalmente estos servicios han crecido porque también ha crecido la obligación a los usuarios de que realicen cumplan esas condiciones técnicas, ¿no? Una autoridad, digamos, tiene que exigir, siempre y cuando los servicios existan en el país. No se puede exigir algo que no existe. Y es por eso que este tipo de presión y este tipo de coexistencia, ¿no? Hace que los servicios para la autoridad sean muy importantes. Nosotros tratamos de que haya mucho más de estos servicios, ¿no? Lógicamente cumpliendo las regulaciones, porque realmente contribuyen bastante. Los hemos visto nosotros como, digamos, entidades que contribuyen a la misma labor de la autoridad. Esto ha estado creciendo desde el año 2003. La ley, como les manifesté, la ley 28028, ha dado pues un gran impulso a todas las aplicaciones en general y particularmente en la parte de servicios y muy acotadamente, muy enfocadamente a la parte médica, que es la mayor cantidad de fuentes que existe en el país. Esto pues ha dado oportunidad a emprendimientos en los servicios regulados. Si antes, digamos, de la ley no habían servicios que se ofrecían, realmente no habían, el único era dosimetría. A partir de la ley empezaron a surgir estos emprendimientos. Vieron personas que tenían el conocimiento y entonces vieron la oportunidad en que, dada la obligación, tenían que haber servicios en el país, ¿no? Entonces esto ha dado pues digamos, el impulso para que se creen emprendimientos y yo creo que esto debe continuar, ¿no? Algunos de los servicios son muy especializados, por ejemplo, control de calidad sí es especializado, o sea, no es masivo, pero los importadores han crecido un montón, ¿no? Son más de 200 importadores actualmente que tienen autorización y que pueden hacerlo, porque requiere menos requisitos, ¿no? Requiere algún requisito más sencillos. En cambio, los especializados sí requieren pues de equipamiento específico, hay que invertir allí, y de personal calificado, lógicamente. Alguien que haga control de calidad no puede hacerlo, si no tendría la calificación para hacerlo. Otro aspecto importante de que debo, digamos, manifestar es que las autorizaciones de servicios tienen como ámbito la seguridad. Cuando la autoridad ha regulado estos servicios, lo ha regulado porque en sí el servicio cuando se realiza para la persona que hace el servicio, eh, siempre representa un riesgo de hacer control de calidad, podría irradiarse, hacer el control de calidad de medicina nuclear, podría contaminarse, hacer el control operativo, podría irradiarse si no conoce el campo, ¿no? Entonces,
los servicios están acotados a la seguridad radiológica, ¿no? Quien haga estos servicios es porque es seguro que se va a proteger él mismo y también va a proteger a quienes hacen el servicio, quienes le contratan para hacer el servicio. Esto es importante porque, eh, digamos, las entidades, digamos, cuando se da una autorización, la autorización no se da porque uno tiene mayor calidad que otro, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, la calidad, pues la dan otro tipo de, digamos, de certificaciones. Nosotros nos vemos acotados a la seguridad, ¿no? Simplemente eso es lo que quería acotar al final. Y creo que con esto he dado más o menos digamos, un panorama de lo que son los servicios para la autoridad reguladora. En todo caso, si es que la reunión lo permite, pues eh, estoy dispuesto para las cuestiones que quieran ustedes de presentar. Muchas gracias.